El amor es una prisión, si amas más de lo que te aman. María Callas dijo esta frase años antes de morir, y nadie entendió lo que significaba, hasta que fue demasiado tarde, porque María Callas no fue solo la voz más grande del siglo XX, fue una mujer que lo perdió todo cuando creyó haber encontrado el amor. El mundo la veía como una diosa. Los teatros se rendían ante ella. Los aplausos parecían no terminar nunca. Pero en privado, María vivía atrapada en una historia que la fue apagando poco a poco. Una historia con un solo hombre. Un hombre con tanto poder que podía cambiar destinos. Un hombre que la eligió y después la abandonó. Durante años, María esperó una llamada, esperó una promesa, esperó un regreso que nunca ocurrió. Y mientras el mundo seguía adelante, ella se quedó detenida en el mismo lugar, sola, en silencio, consumiéndose. En este documental vas a descubrir qué ocurrió realmente entre María Callas y el hombre más poderoso de su tiempo, qué sacrificó por amor, qué perdió cuando creyó que lo tenía todo, y cómo una mujer capaz de llenar los teatros más grandes del mundo terminó vacía por dentro. Si te interesan las historias reales que nadie se atrevió a contar, si quieres entender el precio oculto de la fama, y si buscas el lado oscuro de las grandes leyendas, suscríbete ahora, porque esta historia no habla solo de María Callas, habla de lo que ocurre cuando amar cuesta más que vivir. María Ana Sofía Cecilia Kalogeropoulos nació el 2 de diciembre de 1923 en Manhattan, Nueva York, hija de inmigrantes griegos. Su padre, George, vendía medicamentos. Su madre, Evangelia, había sido pianista en Grecia, pero en América era solo ama de casa. Y resentida, muy resentida, porque había dejado su carrera musical para casarse. Y ese resentimiento lo volcó en sus hijas, especialmente en María, porque María no era bonita, era gordita, tenía acné, usaba lentes gruesos, y su madre se lo decía constantemente, le decía que era fea, que nunca conseguiría marido, que era una decepción. Y María, que tenía 5, 6, 7 años, escuchaba eso y lo internalizaba, y crecía creyendo que era fea, que no valía nada, que su única oportunidad de ser amada era siendo útil, y esa creencia la perseguiría toda su vida. Pero María tenía algo que su madre notó cuando tenía 8 años. Tenía una voz enorme, poderosa. Cuando María cantaba, los vecinos paraban de hacer lo que estaban haciendo y escuchaban, y Evangelia vio una oportunidad. Vio que si María no podía ser bella, al menos podía ser famosa. Y famosa significaba dinero, significaba estatus, significaba que Evangelia finalmente tendría lo que sacrificó. Así que empezó a entrenar a María. Brutalmente, la hacía cantar horas. Si se equivocaba, la golpeaba. Si se quejaba, no comía. Y María aprendió algo. Aprendió que el amor de su madre era condicional, que solo era amada cuando cantaba bien, cuando era perfecta. Y ese patrón se repetiría toda su vida. Buscaría amor en hombres que la trataban igual, que solo la amaban cuando era útil, cuando les servía, y cuando dejaba de servirles, la descartaban. 1937. María tiene 14 años y su madre toma una decisión. Decide regresar a Grecia sin el padre. El matrimonio está roto y Evangelia se lleva a María, y en Grecia inscribe a María en el Conservatorio Nacional de Atenas. Y ahí, bajo la tutela de una maestra llamada Elvira de Hidalgo, María florece, porque de Hidalgo no la golpea, no la insulta, le enseña técnica, le enseña a usar su voz como instrumento. Y María trabaja como obsesa, practica 8, 10, 12 horas diarias, y su voz se transforma, se vuelve algo único, algo que no se había escuchado antes, una voz con poder dramático, con rango increíble.
que podía cantar los roles más difíciles del repertorio operístico. Pero estos también son años difíciles, porque es la Segunda Guerra Mundial. Grecia está ocupada por Italia primero, luego por Alemania. Hay hambre y María y su madre sobreviven como pueden. Y según versiones que María contó años después, su madre la obligaba a cantar para soldados alemanes, a cambio de comida, de protección, y María lo hacía porque no tenía opción, pero lo odiaba ser usada, y odiaba a su madre por usarla. Y cuando la guerra terminó, cuando María tenía 21 años, tomó una decisión. Decidió que nunca más dejaría que nadie la usara, nunca más sería instrumento de otros, y rompió contacto con su madre, completamente, y regresó a Estados Unidos, sola. 1945. María está de vuelta en Nueva York, pero Nueva York no la quiere. Hace audiciones para el Metropolitan Opera. La rechazan. Dicen que es muy gorda, que no es atractiva, que su voz es rara, demasiado dramática. Y María, que esperaba triunfar, que esperaba demostrarle al mundo su valor, se encuentra sin nada, sin dinero, sin oportunidades, y casi se rinde, casi regresa a trabajar en algo normal. Pero entonces recibe una oferta de Italia, de la Arena de Verona, para cantar la Gioconda. No es el Metropolitan, pero es Europa. Es una oportunidad. Y María acepta y viaja a Italia. Y ese viaje cambia su vida, porque en Italia encuentran algo que Estados Unidos no vio. Encuentran una artista, una cantante dramática con presencia escénica. Y María debuta en Verona. Y es un éxito, no masivo, pero suficiente. Suficiente para que otros teatros la noten, para que le ofrezcan más roles. Y María empieza a construir una carrera, y en Italia conoce a alguien. Un hombre, Giovanni Battista Meneghini, tiene 53 años. María tiene 23. Él es rico, dueño de una fábrica de ladrillos. Y queda fascinado con María, no solo con su voz, con ella. La persigue, le manda flores, le ofrece ayuda, le dice que puede ser su manager, que puede abrir puertas. Y María, que nunca ha sido amada, que siempre ha sido usada, ve en Meneghini algo diferente. Ve estabilidad, ve a alguien que la cuida y acepta casarse con él en 1949. Y durante los primeros años parece funcionar. Meneghini la apoya, negocia contratos, maneja su dinero. Y María canta, y su fama crece. 1952. María canta en la Scala de Milán, el teatro de ópera más importante del mundo, y triunfa. Y de repente no es solo una cantante, es la cantante. Es María Callas, la divina. La mujer que puede cantar cualquier rol, que puede hacer lo que otras no pueden. Y con la fama viene algo más, viene atención, de la prensa, de diseñadores, de fotógrafos. Y María entiende algo. Entiende que para ser realmente grande, para ser leyenda, necesita más que voz. Necesita imagen, necesita glamour. Y toma una decisión radical. Decide perder peso, mucho peso. Pesa 90 kilos, y en menos de un año pierde 35, usando métodos peligrosos, pastillas, dietas extremas, y su cuerpo se transforma, se vuelve delgada, elegante, y de repente no es solo la gran voz, es la mujer bella, con la gran voz, y el mundo la descubre, y ahí es cuando todo cambia, porque cuando María era gorda, cuando no era considerada bella, solo los amantes de la ópera la conocían, pero cuando se vuelve bella, cuando aparece en portadas de revistas, cuando su foto está en todos lados, un tipo diferente de atención llega, atención de hombres poderosos, hombres que antes no la hubieran mirado. Y uno de esos hombres es Aristóteles Onassis, el hombre más rico del mundo, el magnate naviero griego que tiene islas privadas, yates del tamaño de cruceros,
contactos con presidentes y reyes, y Onassis ve a María y la quiere, no porque ame la ópera, sino porque María es un trofeo. Es la mujer más famosa del mundo. Y Onassis colecciona trofeos. Se conocen en 1957, en una fiesta en Venecia, y Onassis comienza el cortejo. Le manda regalos, joyas, invitaciones a su yate. Y María, que está casada con Meneghini, al principio dice que no, pero Onassis es persistente y carismático y poderoso. Y María, que ha pasado años con un esposo que la trata como inversión, que controla cada aspecto de su carrera, que la hace sentir como empleada más que como esposa, se siente atraída, se siente vista, porque Onassis la trata diferente, la hace reír, la hace sentir mujer, no solo cantante. Y poco a poco se enamora. 1959. María acepta una invitación de Onassis, un crucero en su yate, el Cristina, junto con otras celebridades. Winston Churchill está ahí. Y María va con su esposo. Pero durante ese crucero, algo pasa. María y Onassis se vuelven amantes, y todos en el yate lo saben, lo ven, y cuando el crucero termina, cuando regresan a tierra, María le dice a Meneghini que quiere el divorcio. Y Meneghini, que ha dedicado 10 años a construir su carrera, que ha sacrificado todo por ella, queda destrozado y enojado, y le dice que está cometiendo un error, que Onassis no la ama, que solo la quiere como trofeo, que, cuando se canse de ella, la va a botar. Y María no lo escucha, porque está enamorada, profundamente enamorada. Por primera vez en su vida siente que alguien la ama por quien es. No por su voz, no por su utilidad, sino por ella. Y deja todo. Deja a su esposo. Deja su carrera en su punto más alto. Deja todo por Onassis. Y al principio es mágico. Viven en el yate, viajan por el mundo. Onassis le compra regalos carísimos, abrigos de bisón, diamantes, y María se siente amada, se siente valorada. Pero hay señales que ella ignora porque no quiere verlas. Onassis est contrôlateur, le disque est poners. Con quién hablar, le disque debe. Alejarse de la ópera, que debe dedicarse a él, a ser su mujer. Y María acepta, porque cree que eso es amor, porque su madre le enseñó que el amor requiere sacrificio. Así que sacrifica su carrera. Sus presentaciones se vuelven menos frecuentes. Su voz, por falta de práctica, por el estrés, por las pastillas que toma para mantenerse delgada, empieza a deteriorarse. Y la prensa lo nota. Empiezan a escribir que María Callas ya no es la misma, que su voz está dañada, y María lee eso, y le duele, pero Onassis le dice que no importa, que ella no necesita cantar, que él la va a cuidar, y María quiere creerle. 1960. María queda embarazada, y está feliz, inmensamente feliz, porque cree que este hijo va a unirla a Onassis para siempre, va a convertir su relación en familia en algo permanente. Pero a los 3 meses pierde al bebé, un aborto espontáneo, y queda devastada. Y Onassis, en lugar de consolarla, se aleja, se vuelve frío. Y María no entiende por qué. No entiende que para Onassis ese embarazo era un problema, porque Onassis no quería casarse con María. No, quería compromiso permanente. Quería tenerla disponible, pero sin las obligaciones del matrimonio. Y cuando el embarazo se terminó, sintió alivio, pero no se lo dijo a María. Solo se alejó, y María interpretó ese alejamiento como decepción, como que ella había fallado, como que no había podido darle el hijo que él quería, y cargó esa culpa, y trató de compensar siendo más complaciente, más obediente, más perfecta. Y mientras más trataba,
más Onassis se alejaba. 1963. Onassis empieza a pasar menos tiempo con María. Dice que tiene negocios, que tiene que viajar, y María se queda esperando en el yate, esperando en hoteles, esperando llamadas, y Onassis llama, menos, y cuando llama es breve, distante, y María empieza a sospechar, empieza a preguntarse si hay otra mujer, pero no se atreve a preguntar porque tiene miedo de la respuesta. Tiene miedo de que si pregunta, si confronta, Onassis la va a dejar, y prefiere vivir en la incertidumbre que perderlo completamente. Y entonces pasa algo que confirma sus peores miedos. 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy es asesinado en Dallas, y su viuda, Jacqueline Kennedy, se convierte en la mujer más famosa del mundo, la viuda más glamorosa, la mujer que todos admiran, y Onassis la ve y la quiere, porque Jackie es el trofeo máximo, es la ex primera dama de Estados Unidos, es elegancia, es poder, es todo lo que Onassis siempre quiso tener, y empieza a cortejarla, en secreto al principio, pero no tanto, porque la prensa empieza a notar. Empiezan a publicar fotos de Onassis con Jackie, y María las ve las fotos en revistas, y le pregunta a Onassis, y él niega. Dice que Jackie es solo una amiga, que está consolándola porque perdió a su esposo, y María quiere creerle, necesita creerle, porque la alternativa es demasiado dolorosa. Pero durante los siguientes 5 años, de 1963 a 1968, María vive en un limbo. Onassis está con ella a veces, pero desaparece por semanas, por meses, y cada vez que regresa María lo recibe, con los brazos abiertos, porque está desesperada por su amor, por su atención, y Onassis lo sabe, y lo usa su desesperación, cuando necesita algo de María, cuando necesita que aparezca en un evento, cuando necesita compañía, la llama, y María va, siempre va, y cuando ya no la necesita, desaparece otra vez. Y María espera, siempre espera, y su carrera colapsa, porque María ya no puede cantar como antes, su voz está dañada, por las pastillas, por el estrés, por no practicar, y los teatros dejan de contratarla, y la prensa, que antes la adoraba, ahora la critica. Dicen que María Callas terminó, que su romance con Onassis destruyó su talento, y María lee eso, y se culpa por haber elegido el amor sobre la carrera, pero tampoco puede arrepentirse, porque ama a Onassis patológicamente, desesperadamente, de una forma que no es sana. 20 de octubre de 1968. María está en París, en su apartamento. Ve las noticias, y ahí está, la noticia que temía, que sabía que llegaría pero que esperaba que nunca llegara. Aristóteles Onassis se casa con Jacqueline Kennedy, en una ceremonia privada, en su isla privada de Escorpios, y María ve eso, y su mundo se derrumba, completamente, porque durante 9 años creyó que Onassis la amaba, que eventualmente se casarían, que su relación tenía futuro, y descubre que todo fue mentira, que mientras ella esperaba él estaba cortejando a Jackie, que mientras ella rechazaba ofertas de trabajo para estar disponible para él estaba planeando su boda con otra mujer, y que nunca le dijo nada, nunca fue honesto, solo la usó, y cuando encontró algo mejor, la descartó, sin explicaciones, sin disculpas, como se descarta basura. María intenta llamarlo, llama a su oficina, llama al yate, pero Onassis no responde. Manda a asistentes a decirle que está ocupado, que no puede hablar, y María entiende que se acabó, que Onassis la borró de su vida, y cae en una depresión tan profunda que sus amigos temen que se suicide. Y tal vez lo intenta, tal vez toma pastillas, tal vez no,
pero sobrevive. Y los meses siguientes son un infierno, porque no puede procesar, no puede entender cómo el hombre que decía amarla pudo hacerle esto, cómo pudo usarla durante 9 años y luego desecharla sin mirar atrás. Y lo peor es que Onassis no desaparece completamente. De vez en cuando la llama, de vez en cuando la visita, porque resulta que su matrimonio con Jackie no es feliz. Jackie solo se casó por dinero, por seguridad para sus hijos, y Onassis descubre que no tiene el trofeo que pensaba. Tiene una esposa fría, distante, que no lo ama, y extraña a María. Extraña cómo María lo adoraba, cómo lo trataba, como Dios. Así que vuelve. Y María, que debería mandarlo al diablo, que debería cerrarle la puerta, lo recibe, porque sigue amándolo, porque su amor por él es enfermizo, es destructivo, pero es lo único que tiene. Y durante los siguientes años, de 1968 a 1975, tienen una fe intermitente. Onassis la visita cuando pelea con Jackie, cuando necesita consuelo, y María lo recibe, y tienen noches juntos. María se ilusiona pensando que tal vez Onassis se va a divorciar de Jackie, que va a regresar con ella, pero nunca pasa. Onassis solo la usa emocionalmente, sexualmente, y luego regresa con Jackie, y María queda rota otra vez, y otra, en un ciclo interminable de ilusión y desilusión. Y María deja de cuidarse, deja de comer bien, toma demasiadas pastillas para dormir, para la ansiedad. Su peso baja peligrosamente, pesa 40 kilos, y su salud se deteriora. Y sus amigos le suplican que deje a Onassis, que se aleje, que reconstruya su vida. Pero María no puede, está atrapada en una adicción, porque eso es lo que su relación con Onassis se convirtió, una adicción, y como toda adicción, la está matando. 15 de marzo de 1975, Aristóteles Onassis muere en París, de neumonía complicada con miastenia gravis. Tiene 69 años, y María se entera, y su reacción es extraña. No llora de tristeza, llora de alivio, porque finalmente se terminó, finalmente puede dejar de esperar, pero también llora porque ahora nunca sabrá si Onassis realmente la amó, si alguna vez fue real, o si todo fue manipulación, y esa incertidumbre la perseguirá hasta su muerte. Después de la muerte de Onassis, María intenta reconstruir, intenta volver a cantar, pero su voz ya no está. Está completamente destruida, y los pocos conciertos que da son desastrosos. La prensa la destroza, dicen que es una sombra de lo que fue, y María lo sabe. Y se retira completamente, y se encierra en su apartamento en París, y vive como ermitaña. Ve a muy pocos amigos, no sale, y pasa sus días escuchando grabaciones viejas. Grabaciones de cuando era grande, de cuando era la divina, y llora por lo que perdió, por lo que sacrificó, por haber elegido a Onassis sobre su arte, y se pregunta si valió la pena, y la respuesta es no, definitivamente no. Sus últimos 2 años son devastadores. María está completamente sola. Sus amigos intentan visitarla, pero ella los aleja. Se vuelve paranoica. Piensa que la puntrogondo. Gente solo la busca por lástima o por morbo, para ver en qué se convirtió la gran María Callas. Y no quiere que la vean así. Quiere que la recuerden como era. Bella, poderosa, la divina. No como esta mujer rota de 53 años que parece de 70, que pesa 40 kilos, que toma demasiadas pastillas, que habla sola, que llora sin razón, que murió hace años pero su cuerpo no se ha dado cuenta todavía. 16 de septiembre de 1977. María se despierta. Es un día normal, gris, parisino, desayuna poco, café negro, una tostada que no termina, y se sienta en su sillón favorito, frente a la ventana.
mirando la ciudad. Y piensa en su vida, en cómo llegó hasta ahí, en todas las decisiones que tomó, en todas las veces que eligió mal. Y siente cansancio, un cansancio profundo. El cansancio de alguien que ya no quiere seguir, que ya no tiene razón para seguir. Su corazón, ese corazón que rompieron tantas veces, decide que es suficiente y se detiene. Simplemente se detiene. Y María cae al suelo y muere, sola, como vivió los últimos años, como nunca quiso vivir, pero como terminó viviendo de todas formas. La encuentran horas después, su empleada doméstica, y llaman a emergencias, pero no hay nada que hacer. María está muerta y la noticia explota en todos los periódicos del mundo. María Callas muere en París y todos hablan de su voz, de Anne, su legado artístico, de cómo revolucionó la ópera, pero pocos hablan de la verdad, de que María no murió de ataque cardíaco, murió de amor mal dado, de amor mal recibido, de amar a un hombre que nunca la merecía, que la usó, que la destruyó y que nunca pagó consecuencias, porque esa es la otra parte de la historia. Aristóteles Onassis murió rico, rodeado de familia, sin remordimientos, sin culpa. Nunca se disculpó con María. Nunca reconoció el daño que le hizo. Y cuando murió, la prensa lo recordó como el gran magnate naviero, el hombre que se casó con Jackie Kennedy, el hombre que construyó un imperio. Pero no mencionaron a María. O si lo hicieron, fue como nota, al pie, como una fere, como algo sin importancia. Y María, la mujer que sacrificó todo por él, quedó como la loca, la obsesiva, la que no pudo superarlo. Y eso es injusto, profundamente injusto, porque María no fue la loca, fue la víctima de un hombre que sabía exactamente cómo manipularla, que sabía exactamente qué botones presionar, que usó su necesidad de amor, su inseguridad, su historia de abandono para controlarla, y cuando ya no la necesitó, la descartó, y ella nunca se recuperó. Y la pregunta que queda es, ¿por qué? ¿Por qué María no pudo dejarlo? ¿Por qué siguió amándolo incluso cuando él la trataba horrible? Y la respuesta está en su infancia, en su madre diciéndole que era fea, que no valía nada, en aprender que el condor, amor era condicional, que solo eras amada si eras útil, si eras perfecta. Y María pasó su vida buscando amor en lugares equivocados, en hombres que la trataban como su madre la trataba, que solo la valoraban por lo que podía darles. Y cuando encontró a Onassis, que al principio parecía diferente, que parecía amarla por quien era, se aferró. Se aferró tan fuerte que no pudo soltarse, ni cuando era obvio que él no la amaba, que solo la usaba, porque soltar significaba admitir que había sacrificado todo por nada, que había destruido su carrera por un amor que nunca fue real, y ese dolor era demasiado grande, así que prefirió vivir en la ilusión, en la esperanza de que algún día Onassis se daría cuenta, de que algún día regresaría, pero ese día nunca llegó. Hoy, casi 50 años después de su muerte, María Callas es recordada como la más grande soprano del siglo XX. Sus grabaciones siguen vendiéndose, sus interpretaciones siguen siendo estudiadas, y nuevas generaciones descubren su voz y quedan asombradas, porque María era única, era una artista completa. Voz, presencia, drama, todo, y tuvo una carrera increíble, breve, pero increíble, y luego la destruyó, por amor, o por lo que ella creía que era amor, pero que en realidad era algo más oscuro. Era dependencia, era trauma, era repetición de patrones, aprendidos en la infancia, y su historia es una advertencia sobre el peligro de perderte en otra persona,
de sacrificar tu identidad por alguien más, de creer que el amor requiere que te anules, porque no es verdad. El amor real, el amor sano, no requiere sacrificio, requiere complemento, requiere que ambas personas crezcan, no que una se destruya para que la otra brille. Y María se destruyó completamente, y Onassis la dejó hacerlo porque le convenía, porque una María dependiente era más fácil de controlar que una María poderosa. Así que la mantuvo dependiente, la mantuvo esperando, la mantuvo rota hasta que ella murió. Y lo más triste es que María sabía, en algún nivel, sabía que Onassis no la amaba, sabía que la estaba usando, pero no podía admitirlo, porque admitirlo significaba admitir que había cometido el error más grande de su vida, que había destruido lo único que tenía, su arte, por algo que nunca fue real. Y ese dolor era insoportable, así que eligió vivir en negación, eligió seguir amándolo a pesar de todo, eligió morir, esperándolo, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pero la verdad es esta: Aristóteles Onassis destruyó a María Callas, no físicamente, emocionalmente, y eso es peor, porque un golpe sana, un hueso roto sana, pero un corazón roto, un espíritu roto, una identidad destruida, eso no sana, eso se queda contigo y te va matando lentamente durante años, y al final tu cuerpo simplemente se rinde, como el cuerpo de María se rindió a los 53 años, demasiado joven, pero también demasiado cansada para seguir. Y cuando murió, ¿quién lloró? Sus amigos, sus fans, la gente que amaba su arte, pero no Onassis, porque Onassis ya estaba muerto, y su viuda, Jackie, que se quedó con toda su fortuna, no lloró, porque no conocía a María, solo sabía que había sido la amante de su esposo, y no le importó. Y la familia de Onassis no lloró, porque nunca aceptaron a María. Siempre la vieron como la intrusa, la cantante, que sedujo a Ari. Y nadie en ese círculo entendió. Nadie entendió que María amó a Onassis de una forma que Jackie nunca lo amó, que María le dio todo, y que él la destruyó. Y que esa destrucción fue deliberada, fue cruel y fue innecesaria. Porque Onassis pudo haber sido honesto desde el principio, pudo haberle dicho a María que no quería compromiso permanente, que solo quería un affaire, y María habría sufrido, pero habría sobrevivido, habría reconstruido. Pero Onassis no fue honesto, la mantuvo con esperanzas falsas durante años, y cuando se casó con Jackie ni siquiera le avisó, la dejó enterarse por las noticias. Y ese es el acto de un cobarde, de un hombre cruel que sabía el daño que estaba haciendo y no le importó. Y esa es la verdad que nadie quiere decir, que Aristóteles Onassis, el hombre más poderoso del mundo, el magnate respetado, el esposo de Jackie Kennedy, fue un abusador, no físico, pero emocional. Y destruyó a María Callas y nunca pagó consecuencias. Y cuando ambos murieron, él fue recordado como leyenda, y ella como la mujer que no pudo superarlo, como si fuera su culpa, como si fuera su punto debilidad, cuando la verdad es que ella fue víctima de un hombre que sabía exactamente cómo manipular, que encontró a una mujer vulnerable, con traumas profundos, y los usó, los explotó para su beneficio. Y cuando terminó con ella, la desechó y la dejó morir lentamente, sola, rota, esperando una llamada que nunca llegó. Esta es la historia de María Callas, no la historia que te cuentan en documentales, no la del arte y la belleza, sino la historia real, la historia de una niña fea que se convirtió en la mujer más bella del mundo y que pagó por esa transformación con su vida, con su salud, con su cordura, porque aprendió que ser bella no la salvó, no la protegió, solo la hizo vulnerable de una forma nueva, vulnerable a hombres como Onassis,
que coleccionan bellezas como otros coleccionan autos y que las descartan con la misma facilidad. Y María nunca aprendió a valorarse por quien era. Nunca creyó que merecía amor incondicional, porque su madre nunca se lo dio. Y pasó su vida buscándolo en lugares equivocados, en hombres equivocados. Y murió sin encontrarlo. Murió sola, en un apartamento frío, en una ciudad que no era, esperando un amor que nunca fue real. ¿Qué piensas? ¿Fue culpa de María por quedarse? ¿O fue culpa de Onassis por que manipularla? ¿Se puede culpar a la víctima por no alejarse de su abusador? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en la diferencia entre amor y obsesión, entre dependencia y conexión real, compártela, porque estas historias necesitan ser contadas, porque María Callas merece ser recordada no solo como la gran voz, sino como la mujer que amó demasiado y que pagó el precio máximo por ese amor. En el próximo vídeo, otra historia, otra mujer, otro hombre poderoso que destruyó una vida. Nos vemos ahí.